Datos de virus ha sido actualizada. Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a la clase del día de hoy de lenguaje y comunicación. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Desde dónde nos escriben? A ver. Les cuento, en Santiago hubo un día que estuvo relativamente bello, ¿eh? Fue un día soleado, de estos días que son extraños en invierno, que uno lo motivan a pensar con mayor claridad. Miren, nos ven desde Concepción, desde Tocopilla, desde Valdivia, Osorno, Pemuco, La Serena, Villarrica, Lota. Osorno, Rancagua, Concepción, Tocopilla, Aysén, Vallenar, Chillán. Nuevamente logramos Maipú, Concepción con mucho frío. Nuevamente logramos reunir en una sola clase a personas que vienen de todo Chile. Esto resulta estupendo, y resulta estupendo también comunicarles que en el DEMRE ya está el modelo de nueva PSU Lenguaje y Comunicación, que hoy día vamos a empezar a mirar juntos. ¿Qué les parece? O sea, nuestra clase de hoy va a tener dos partecitas. La primera, vamos a empezar a ver las nunca bien ponderadas figuras literarias. En la segunda parte vamos a empezar a mirar este nuevo modelo de ensayo que ha emanado el DEMRE. ¿Cómo la ven con eso? ¿Alguno lo ha visto? ¿Tiene impresiones? ¿Tiene alguna idea? A ver. Ni una idea. Bueno, para que tengan una idea al respecto, vamos a ver el modelo que ha emanado el DEMRE hoy, pero esto sin interrumpir en lo que ya íbamos. A ver si se acuerdan. ¿Qué vimos la clase anterior? ¿Sobre qué tratamos? ¿Cuáles fueron nuestras indagaciones? A ver, los géneros históricos, ya. Parte de lo que vimos fueron los géneros históricos, eso es cierto.
No fue lo único que vimos, sin embargo, fue parte de lo que vimos. Género lírico, géneros literarios, ¿cierto? En términos generales, vimos los que eran los géneros literarios, de manera tal que nos permitió ingresar en el llamado género lírico. Efectivamente, vimos literatura, tratamos de definir literatura. Luego de un largo rodeo, establecimos que lo que diferenciaba a la literatura del resto de los tipos de texto era que tenía una intención artística, de la cual se podía esperar una finalidad o efecto estético en el receptor. Es decir, la importancia no estaba tan solo en la transmisión de información, sino también en la manera en la que esa información es transferida. Por lo tanto, en el trabajo sobre la forma. ¿Qué dijimos sobre los géneros literarios? ¿En virtud de qué criterios podíamos distinguirlos? A ver. ¿Se acuerdan que distinguimos dos tipos de separaciones de géneros, de taxonomías de géneros literarios? Dijimos que existían los géneros teóricos y los géneros históricos. ¿Cuál era la diferencia entre estas taxonomías? A ver, ayúdenme, que yo me pongo desmemoriado con el paso de los días, sobre todo hoy que fue un día tan bello que el sol alumbraba todas las esquinas de la ciudad, se reflejaba en las hojas de los árboles, el clima parecía agradable para quien tuviese un mínimo cobijo. ¿No recuerdan la diferencia entre géneros teóricos y géneros históricos? Ya, perfecto. Elefunk empieza bien. Los géneros históricos son de una época determinada. Así es. Los géneros históricos corresponden con la taxonomía que una época situada históricamente hace de sus productos literarios. ¿Y en base a qué criterios hace esa taxonomía? Criterios hay infinitos. Voy a diferenciar los géneros literarios por los géneros literarios que hablan de animales, por los géneros literarios que hablan de piedras y por los géneros literarios que hablan de personas. Algún pueblo en algún lugar del mundo debía haber definido los géneros literarios así. Y fueron sus géneros históricos durante un momento. Los griegos separaban los géneros literarios, si acaso trataban de gente elevada socialmente, príncipes, nobles, semidioses, héroes, las cuales eran las tragedias, o trataban de gente, entre comillas, descendida socialmente, que era lo que abordaban las comedias. Los géneros históricos, entonces, son las taxonomías. Una taxonomía es una división de algo en géneros y especies que nos permite ordenar un conjunto de hechos de la realidad que tenemos. Yo puedo hacer una taxonomía entre ustedes y decir quiénes tienen 17, quiénes tienen 18, quiénes tienen 19, quiénes tienen 20 y quiénes tienen más de 25. Eso es una taxonomía. Un modelo para dividir, ordenar y, por lo tanto, clasificar. Sobre todo eso, para clasificar. Súper bien, ¿cierto? Ya. Entonces, los géneros históricos son taxonomías históricamente situadas. Como hemos dicho, depende de la sociedad, de la cultura y del momento histórico que se está viviendo. En cambio, los géneros teóricos es una división de los géneros literarios en tres
que vendría a ser aplicable de acuerdo a las características de los textos independientes del momento histórico en el que están situados, porque tiene que ver con la manera en la que la voz se relaciona con lo que la voz dice. A ver si me dan 2 segundos para disponer el PowerPoint en este asunto del modelo tripartito del que les hablábamos la otra vez. Entonces, distinguimos los géneros literarios según esta. Ya, los géneros teóricos los podemos dividir entre género lírico, género narrativo y género dramático. Lo que nos permitía diferenciarlos era la relación que la voz adoptaba con su objeto. En el género lírico, el objeto de la voz es el mismo enunciante, a quien vamos a llamar sujeto de la enunciación o hablante lírico. En último caso, el propósito del género lírico es que el hablante se refiera a sí mismo, a su propia interioridad, a su experiencia subjetiva en última instancia. Por otra parte, el género narrativo adopta una voz que llamaremos narrador. El narrador da cuenta de acontecimientos y acciones que suceden a personajes en espacios y tiempos determinados. Por lo tanto, una narración implica el elemento temporal, algo que comienza y algo que termina. Por muchos que se pueda contar en orden o en desorden, siempre está el elemento temporal. Hay un relato, una trama. En el género dramático también hay trama, pero la voz no nos refiere a ella, sino a la interacción entre los personajes. No tenemos una voz como el narrador, que se ocupa de decirnos lo que pasa, sino que más bien la trama se desenvuelve sola mientras vemos a los personajes. Entonces habíamos llegado al género lírico, habíamos definido a la voz del género lírico como hablante lírico o sujeto de la enunciación, y habíamos distinguido 3 voces, o sea, 3 actitudes que adopta la voz lírica. La actitud carmínica, en la que el hablante refiere inmediatamente a su interioridad. La actitud apostrófica, en la que el hablante le refiere a un tú, o sea, se refiere a un tú, a un otro con el que está dialogando. Y, finalmente, la actitud enunciativa, en la que el hablante se refiere al mundo exterior, a la exterioridad. Por lo tanto, actitud carmínica, yo. Actitud apostrófica, tú. Actitud enunciativa, eso. Y ahí fue donde llegamos la semana pasada. A ver si tienen alguna duda para, si no, seguir adelante. Siempre en base a los sentimientos del hablante lírico, el hablante lírico puede hacer sus sentimientos más o menos explícitos. Pero la lírica siempre implica algún elemento de atmósfera o emocional. Puede que el hablante lo diga o no lo diga.
Hay hablantes líricos que intentan desaparecer, como el que tienen en pantalla. Si se fijan en el poema este que ustedes están viendo, nos podemos dar cuenta que no hay referencia a un yo, a un sentir individual. Releámoslo, aunque lo leímos la semana pasada. Circulan los automóviles, circulan rumores de guerra, el dinero circula, la sangre circula, los peatones van a sus ocupaciones, los peatones cruzan en las esquinas, los peatones circulan por las veredas, los hombres llevan pantalones, los agentes llevan impermeables, apuestan agentes en las esquinas. ¿Hay un yo ahí? ¿Alguna referencia a la primera persona? Circulan hombres astrosos, los cesantes circulan, las nubes ocultan el azul del cielo, las nubes ocultan la luz del sol, las nubes circulan a gran altura. No hay un yo, ¿cierto? Sin embargo, ¿se puede inferir algún estado de ánimo? ¿Alguna sensación? ¿Se puede sacar alguna sensación de lo que acabamos de leer? ¿Hay algo que les sugiera? Aunque no hay hablante, no hay una referencia al hablante, no hay una referencia al yo. ¿Qué sensación podrían sacar de esto? Como que está cansado de la rutina, Febas dice, solo describe, claro. Pero en ese describir, ¿podemos inferir algo? ¿Que le ocurre algo a este hablante? Rutina. Está como chato. Cotidianidad. Rutina, dicen más. ¿Cierto? Hay como una... Aunque en ningún momento refiere a sus sentimientos, o sea, en ningún momento dice explícitamente sus sentimientos, nosotros podemos sacar, inferir cierto sentimiento de hastío frente a una realidad que tiende a repetirse. ¿Y qué recursos estéticos nos permiten, ocupa este autor para que nosotros podamos entender que está chato? A ver. Kina, te acabo de responder en el chat. La actitud apostrófica es cualquiera que se refiera a un tú. Ese tú sea un animal, sea un ser humano, sea el cielo, sea una cosa, sea un control de PlayStation, sea yo, que no soy un ser humano, sea un computador. ¿Qué diferencia la apostrófica de la enunciativa? La persona gramatical, Pedro. La apostrófica es tú. Mira, veamos el poema. Mujer, el mundo está amueblado por tus ojos. Fíjate en la persona gramatical. ¿A quién se le habla? Se hace más alto el cielo en tu presencia.
La tierra se prolonga de rosa en rosa y el aire se prolonga de paloma en paloma. Al irte tú, dejas una estrella en tu sitio. Dejas caer tus luces como el barco que pasa. Mientras te sigue, a ti te sigue mi canto embrujado. Como una serpiente fiel y melancólica, y tú vuelves la cabeza detrás de algún astro. La persona siempre es explícita, Pedro, no te asustes. Muy bien, Febas. Apostrófica, eres superficial. Enunciativa, esto es tan superficial. Excelente ejemplo. Entonces, ¿de qué se trata a lo que nos adentraremos ahora? Vamos a ver estos contenidos tan temidos por el mundo en general, que son las figuras literarias, donde suelen haber muchas dudas. Vamos a basarnos para eso en unas guías que elaboramos hace tiempo con mi amiga Loreto Contreras para Puntaje Nacional. El link lo dejo en el chat. Y entonces nos vamos ahora a una revisión de las figuras literarias. ¿Cuál es su relación con las figuras literarias? Una oda casi siempre es apostrófica, porque en una oda uno le habla a aquello que le está haciendo la oda, pero eso no es ley, podría no ser así, así que no se dejen engañar. Un buen libro sobre la mitología griega. A ver. Hay una guía ilustrada. A ver. El gran libro de la mitología griega de Robin Hart. Dicen que es bueno para lectores que se están introduciendo en el tema. Ya, empecemos. ¿Cuál es el sentido que tienen las figuras literarias? ¿Por qué existen? ¿Qué les da razón de existir? Partamos por lo siguiente. En nuestra lengua cotidiana, no es que no ocupemos figuras literarias. Resulta que por un lado, cuando empleamos el lenguaje, a veces lo empleamos de manera literal y otras veces de manera figurada. ¿Cuándo empleamos el lenguaje de manera literal y cuándo lo ocupamos de manera figurada? El lenguaje lo ocupamos de manera literal cuando
el sentido de lo que queremos decir coincide exactamente con lo que las palabras denotan, o sea, con las definiciones, por decirlo así, de diccionario de las palabras. En el sentido figurado se producen relaciones con otros sentidos que son connotativos. Cuando no estamos queriendo decir inmediatamente lo que decimos según el sentido que le daría un diccionario a lo dicho. Por lo tanto, lo literal se aproxima a lo denotativo, como lo hemos visto en clases anteriores, y lo figurado se aproxima a lo connotativo. Las figuras literarias, evidentemente, no son propias de la poesía. Las figuras literarias dicen relación con el uso figurado del lenguaje, con la capacidad del lenguaje de abrir su canal comunicativo, por decirlo así, y decir más de lo que ya está pudiendo decir. Extender su poder expresivo. El lenguaje en la vida cotidiana, digamos, como que lo gastáramos. Lo acostumbramos a ser un medio de transmisión de información. Somos claros, nos entendemos claramente, o intentamos entendernos claramente, y no nos detenemos por ningún momento a reflexionar sobre aquello que estaríamos diciendo. Entonces, las figuras literarias son ciertos intentos, o no intentos, realidades, por hacer que el lenguaje, por medio de una utilización que tienda a la retórica, diga más, exprese más. De esta forma, como les digo, no es que solo en la poesía haya uso figurado del lenguaje, pero la poesía toma como principal caballo de batalla esta posibilidad del lenguaje de figurar más de lo que dice inmediatamente y por lo tanto estar abierta a más sentidos. Por eso es que uno relaciona las figuras literarias habitualmente con la poesía. Como dice aquí Loreto, debemos considerar que son las figuras literarias la materialidad esencial de la poesía, puesto que le dan el carácter del lenguaje figurado connotativo, alejándola de la referencialidad del lenguaje, es decir, rompiendo el vínculo del lenguaje con la realidad, haciendo al lenguaje poético, en cambio, altamente simbólico, otorgándole múltiples sentidos. Entonces, vamos a ver una lista de figuras literarias que va a comenzar a ser expuesta a continuación. Vamos a empezar viendo las figuras de sentido. Las figuras de sentido se llaman como tales en la medida en que lo que ponen en juego, lo que se está sustituyendo, son fenómenos que ocurren al nivel del significado de la palabra. Vamos a ver que hay figuras de sonido, que lo que se pone en juego es el nivel fónico de la palabra. La primera que vamos a ver es la comparación. Comparación consiste en la relación de dos objetos en virtud de su semejanza. Van unidos por conectores comparativos como,
por ejemplo, como, tal como, igualmente, cual, a la manera de, más que, menos que, así como. La comparación vendría a ser, digamos, la figura básica en este caso. No sé si hay mucho espacio para la duda en la comparación. Sinécdoque y sinestesia no es en lo absoluto lo mismo. Ya llegaremos a eso. Luego viene la nunca bien ponderada metáfora. La metáfora implica la sustitución de un término por otro en virtud de su semejanza. En muchas ocasiones, la metáfora y la imagen se toman como sinónimos. Sin embargo, la metáfora es siempre una comparación en la que se ha eliminado el conector comparativo. Nunca será una metáfora si la relación de semejanza se establece, por ejemplo, con el conector como. La serpiente de playa recorre la llanura, en vez de río. A ver. Como diría el profesor Rosa. Para explicar la metáfora es bueno apelar a un esquema que es más o menos así. Tenemos un concepto 1 que se dice con un significante, o sea, una palabra, y tenemos a su vez un concepto 2. En virtud de alguna clase de semejanza, reemplazamos el concepto 1 por el concepto 2. A ver, en virtud de semejanza, se reemplaza. Entonces, ya tenemos concepto 1 y tenemos concepto 2. Nuestro concepto 1 es cuerpo. Nuestro concepto 2 va a ser escogí mal, va a ser barco.
Entonces vamos a hacer una figura literaria que va a decir: en mi barco recorriendo la vida. Ya. ¿Cuál sería la operación metafórica que está ocurriendo aquí? A ver si me ayudan. Espérense un poquito, pónganle harta atención a la metáfora, luego les explico el tema de la analogía. A ver cómo... Ayúdenme, sean participativos. ¿Cuál es la operación metafórica que estaría ocurriendo en este ejemplo que les estoy mostrando en la pizarra? Ya, se está reemplazando cuerpo por barco. Sí, el concepto 1 se reemplaza por barco en virtud de una semejanza. ¿Cuál sería esa semejanza? ¿Por qué yo me permito, o por qué Rimbaud se permitió, o por qué Baudelaire se permitió reemplazar cuerpo por barco? Si un viaje por mar es la vida, como en la Odisea, que es una metáfora estable de nuestra cultura. La vida es como el viaje de Ulises en la Odisea. Ulises viaja por el mar. Para viajar por el mar necesitas una nave. Para viajar por la vida necesitas algo que te permita moverte por la vida. Lo que nos permite movernos por la vida es el cuerpo. Entonces, en virtud de aquella relación entre el cuerpo como la materialidad que nos permite viajar por la vida y el barco como la materialidad que nos permite viajar por el mar, entendiendo que el viaje por el mar es también una metáfora de la vida. Buena, muy bien. Que el cuerpo va avanzando en la vida y el barco avanza en el mar. Elena, ambos recorren un camino. Súper bien. Ambos recorren un camino, un viaje. Locura dice, el barco es el cascarón, igual que el cuerpo. En efecto, el barco necesita un timonel que lo conduzca, como el cuerpo necesita una conciencia que la guíe. ¿Ven? Entonces, en virtud de todas estas relaciones posibles, podemos sustituir un concepto por otro. Y si ahora decimos barco envejecido, sabemos que es un cuerpo envejecido. Tal como los barcos se desgastan luego de viajes y viajes, el cuerpo humano también va envejeciendo de acuerdo al paso de la vida, a la vivencia de las experiencias.
Buena Memo, con mi barco viejo y cansado, difícilmente soportaré la terrible tormenta que es esta enfermedad. Inventemos otra metáfora. A ver, quiero... ya va siendo hora de la pregunta desafío. Va siendo hora de la pregunta desafío. Entonces, a ver, ¿se les ocurre alguna otra metáfora con la que podamos volver a ejemplificar este proceso que se llama metaforización, en la cual, como la definía Aristóteles, darle a algo un nombre que le es impropio? Pero no con el barco, pues si ya empleamos la metáfora del barco, creemos una metáfora nueva. Ya, el motor de tu cuerpo se... Tu motor, ya, el motor de tu cuerpo se apagó. Las perlas de tu boca, tus ojos son dos luceros. El blanco algodón que surca el cielo. Me gustó el del motor de tu cuerpo. Entonces, tenemos el concepto primero, que es cuerpo. No, pues, el primer concepto es corazón, no es cuerpo. A ver, colocamos acá. El motor de tu cuerpo se acabó. Y eso se intercambia, se reemplaza por el motor de tu cuerpo. Entonces que el motor de tu cuerpo se acabó, se apagó, perdón. Qué pavada. ¿En qué se parece un motor a un corazón? ¿Cuál es la semejanza en virtud de la cual podemos hacer esta sustitución metafórica? Ya, la energía, a ver.
que el motor es la fuente de poder de algo. Es decir, ya, buena Monse. El motor hace funcionar un X elemento. El corazón también. Perfecto. Si el motor se apaga, deja de funcionar todo. Si el corazón se apaga también. Perfecto. Un motor necesita combustible. El corazón necesita sangre. Muy bien. Que sin motor o sin corazón no hay nada. Súper bien. Ambos son fuentes generadoras de poder. Perfecto. En virtud de eso se da el proceso metafórico. ¿Entienden entonces teóricamente lo que es una metáfora? ¿Les parece simpático? Entonces, es hora de que nos vayamos a la pregunta desafío del día de hoy, pero sin antes darles un mensaje. Aquellos espíritus que siempre buscan los detalles entre las líneas son los que inspiran a la Universidad Mayor. Infórmate de sus carreras en umayor.cl, Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Y así nos vamos a nuestra pregunta desafío del día de hoy, que como siempre es presentada por Universidad Mayor y que es una pregunta de el nuevo modelo de ensayo que ha emanado DEMRE. Nos vemos en 10 minutos.
Hemos vuelto para resolver la pregunta desafío que por encargo de la Universidad Mayor realizamos cada una de las clases. Antes voy a aparecer a las 1, a las 2 y a las 3. Ahí estoy nuevamente. Esta pregunta corresponde al último modelo de prueba que ha lanzado el DEMRE, que es aproximativa con respecto a lo que va a ser la prueba a la que se van a enfrentar ustedes. Es primera vez que la someten a un cambio de esas magnitudes y de hecho de eso ya hemos hablado lo suficiente en las clases anteriores. La pregunta es de conectores, aspecto que vieron con una profesora a la que ustedes le tuvieron mucho cariño al parecer, que hizo una clase. Pues siempre preguntan por ella. Ya desde principios del siglo XX, los científicos adelantaron a los líderes políticos que la acumulación de CO2 en la atmósfera produciría un aumento de temperatura en la Tierra. No lograron hacer conciencia en gobernantes, cuyos breves periodos los impulsan a la búsqueda de beneficios inmediatos. Sus objetivos políticos son más bien de corto plazo. ¿Cómo podemos resolver este ejercicio? Siempre de lo que se trata es ver cuál es la relación más probable que vincula lo que está antes de la línea punteada con lo que está después de la línea punteada. Entonces, antes de buscar, incluso entre las alternativas, buscamos la relación. Cuando sepamos en qué consiste esa relación, recién vemos cuál de las alternativas satisface la relación que nosotros creemos se da entre lo que viene antes de la línea punteada con lo que viene después de la línea punteada. Entonces, ¿qué pasa? Que los científicos le dijeron a los políticos que si se acumulaba CO2 en la atmósfera, iba a subir la temperatura de la Tierra. Eso nos dice la primera parte. La segunda parte dice que no lograron hacer que los gobernantes cobraran conciencia de eso. Chuta. ¿Qué relación hay entre lo primero y lo segundo? Lo segundo manifiesta una disyunción con respecto, es adversativo con respecto a lo que dice lo primero. Hoy día dijeron que iba a hacer sol, pero hubo lluvia. Los científicos advirtieron a los gobernantes, pero no escucharon. Te dije que no salieras tan tarde porque te iba a dar frío y te ibas a resfriar, y saliste, sin embargo saliste y te resfriaste. Esa es la relación que estamos buscando aquí. Para ese tipo de vínculo entre ambas partes, ¿nos sirve sin embargo? Sí. Sin embargo, es un conector adversativo adecuado a la situación. ¿Nos sirve en síntesis? No. En síntesis es un conector que antecede una repetición de lo que se ha dicho anteriormente de manera más corta. Por cierto, tampoco el por cierto simplemente lo que hace es dar mayor énfasis a aquello que se va a decir a continuación. Pero sí nos sirve. Es una disyunción restrictiva. En cambio, o sea, una adversación disyuntiva. En cambio, no nos sirve porque es disyunción. Es como o pasó esto o pasó lo otro. Solo nos sirve A y D. Entonces, para poder elegir entre A y D, tenemos que mirar la segunda columna. Tenemos además y tenemos es decir.
Los científicos no lograron hacer conciencia en gobernantes cuyos breves periodos los impulsan a la búsqueda de beneficios inmediatos. Sus objetivos políticos son más bien de corto plazo. Los beneficios inmediatos son equivalentes con tener objetivos de corto plazo. Entonces, un conector como es decir, un conector como esto es, un conector como vale decir, un conector como en otras palabras, nos hubiese servido. No lograron hacer conciencia en gobernantes cuyos breves periodos los impulsan a la búsqueda de beneficios inmediatos. En otras palabras, sus objetivos políticos son más bien de corto plazo. Nos hemos enterado de que desde La Serena nos está siguiendo un estudiante muy visceral, un excelente autor de cómics, que lo aprovecho de propagandear acá para que quienes gustan del cómic nacional e independiente lo busquen. Es Francisco Visceral, que está presenciando esta clase también, porque a él también le interesa aprender de lenguaje y comunicación. Miren ustedes. Búsquenlo y apoyen a los artistas nacionales. Francisco Visceral. Ahora, continuamos con este asunto de las figuras literarias. ¿En cuál habíamos quedado? Habíamos quedado en la metáfora. Y cuando llegamos a la metáfora, ¿qué estábamos viendo? Estábamos viendo las figuras de sentido. Eran aquellas que manifestaban un juego, una alteración del lenguaje con propósitos estéticos o propósitos comunicativos o propósitos expresivos que nos permitían decir más de lo que el lenguaje chato de la vida cotidiana nos permite. ¿Cuál alternativa era? Era la D, po. La alternativa D, porque tenía este conector, es decir, que nos permitía decir que las medidas de efecto inmediato eran medidas cortoplacistas. A ver. Una pregunta de Emre. Soy una chispa de fuego, que del bosque en los abrojos abro mis pétalos rojos en el nocturno sosiego. Ignacio Verdugo, El Copihue Rojo. La figura literaria presente en el primer verso de la estrofa anterior es un epíteto, hipérbole, anáfora, metáfora, hipérbato. Si está hablando del copihue y esa información nos la dice el título, la respuesta es metáfora, ¿cierto? Como lo acabamos de ver. Como dijimos, la metáfora es una sustitución de un término por otro en virtud de un aspecto, uno o varios aspectos en el que son semejantes. ¿Cuál sería el aspecto de semejanza que permite la metaforización en este caso?
es precisamente que el copihue, al tener este rojo fuego, se parece también a una chispa. Comparte la forma y el color de una chispa. Qué bonito, ¿no? Qué hermoso el poder del lenguaje, de poder trastocar las realidades y hacer que las cosas que se aparecen igual, siempre, todos los días, de la misma forma, adquieran un cariz nuevo y nos podamos enfrentar a ella con una mirada de asombro. ¿Y por qué el asombro es importante? Porque el asombro es lo que pone en movimiento el pensamiento. Como decía Karl Jaspers, del asombro de los seres humanos primitivos nacieron los primeros instintos hacia la filosofía y hacia la ciencia. Entonces, esto de emplear el lenguaje para emocionarse, para sorprenderse, a mí me parece de las cosas más entretenidas que nos han sido dispuestas bajo el sol. Están preguntando en el chat, según veo, sobre la metonimia, o sea, sobre la diferencia entre metáfora y analogía. Uno podría decir que una metáfora es de cierta forma una analogía, pero en verdad son ámbitos distintos. Algo análogo a otra cosa es algo que funciona igual a otra cosa, que son iguales en la forma de su funcionamiento. Por ejemplo, hacer una analogía es como decir, el amor de pareja es análogo a una plantita. Funcionan igual. Si el amor de pareja lo riegas con comprensión y atención, la plantita va a crecer. El amor va a crecer. Si el amor de pareja lo desatiendes, la plantita se va a ir marchitando, al igual que el amor. ¿Ven? Ahí hay una analogía. Las plantitas y el amor. O otra analogía. El conflicto social es como una olla a presión. Entonces, si le pones más fuego a la olla a presión, más fuerte va a ser el conflicto social. Y cuando explote, va a explotar de forma más compleja. Analogía, análogos que funcionan de manera igual. Dos cosas que sin ser la misma funcionan de la misma manera. Eso es una analogía. ¿Se dan cuenta? No era lo mismo que una metáfora, son énfasis distintos. En una metáfora puede haber una analogía. Ambas operan en virtud de la semejanza. Ya, pues, miren. La metonimia consiste en la sustitución de un término por otro, causa-efecto, continente-contenido, materia-objeto, etc. La relación se establece fuera del concepto, puesto que no se trata de explicar la idea de lo que representa, sino que simplemente se reconozca una cosa a través de la referencia por otra. Por ejemplo, al decir, me fumaré una pipa, la palabra pipa se relaciona con el tabaco que se introduce a la pipa. Es decir, se refiere al continente por el contenido. Tabaco. Ya. Mire. En
En la metáfora, lo que nos permitía vincular los dos conceptos era una relación de semejanza. En la metonimia es una relación de contigüidad. Los conceptos se reemplazan porque remiten uno al otro. No porque se parecen en el uno al otro, sino porque remiten el uno al otro. En una metonimia, los conceptos se reemplazan porque remiten el uno al otro. Entonces sí tenemos en tiempos más machistas que estos, no, tiene que ser al revés. Ahí este y ahí este. En tiempos más machistas que estos que vivimos hoy en día, para casarse con alguien tenías que ir donde su padre y pedirle la mano. Me da la mano de su hija, pero la mano era una metonimia de la persona entera, o sea, el derecho a contraer matrimonio con esa persona. La relación, como vemos, no se da por similitud. Más fácil. Me comí un plato de comida. El plato, el continente porque es aquello que contiene, se reemplaza por el contenido, que es la comida que hay en un plato. Entonces, si uno dice, me comí un plato de papas fritas, no es que seas un monstruo que se alimenta a base de loza, es que te comiste la medida, que es un plato en papas fritas. Todos preguntan con cierta inquietud, ¿y qué pasa con la sinécdoque? La sinécdoque es un tipo especial de metonimia. La sinécdoque es el tipo de metonimia en la que se reemplaza el todo por la parte o las partes por el todo. Por ejemplo, si estoy a la salida de un recital y llega la policía y digo, llegó la policía, ¿llegó todo el cuerpo de policía? ¿O llegaron algunos oficiales de carabineros? Ahí digo la policía como si fuese el todo para referir solo una parte. ¿Qué otro ejemplo de metonimia se les viene a la cabeza?
cuando uno dice, Chile perdió el sábado contra Brasil, habiendo jugado un excelente partido. Uno está nombrando el todo por la parte, porque definitivamente no estuvimos los 16, 17 millones de chilenos metidos ahí en la cancha jugando contra Brasil. Ahí hay una sinécdoque. Por ejemplo, jugó en el estadio. No jugó en todo el estadio, jugó en la cancha del estadio. Claro, buena Alifac, cuando se dice, tengo 1000 cabezas de ganados. Se nombra la cabeza, pero lo que importa no es la cabeza, lo que importa es tener el ganado entero, ¿no? Ya, veamos la última figura del día de hoy. La hipérbole. La hipérbole corresponde a la exageración de una idea o cosa, como me bebería un río. Es decir, se trata de una idea más allá de los límites de la verosimilitud, y en este sentido, su propósito es enfatizar e intensificar el mensaje que se transmite a través de un uso desproporcionado de las palabras en relación con la realidad. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Me duele el aire, imagínate. La hipérbole equivale exactamente, como está diciendo el señor Febas, a una exageración. Exagerar. A veces las personas que exageran son porque son inconformistas y desean siempre que la realidad se manifieste de manera más fuerte. Entonces, esos espíritus que no se conforman con lo aprendido y siempre quieren saber más son los que inspiran a la Universidad Mayor. Infórmate de sus carreras en umayor.cl. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Estoy muerto de hambre, perfecto. Ahí hay una hipérbole. Me moriré si me va mal en la PSU. Perfecto. Te lloré todo un río. Perfecto. Te lo he dicho 1.000.000 de veces. Súper bien. Con la hipérbole cerramos, pues, la clase de hoy. La clase de la próxima semana seguimos viendo las figuras literarias y exploramos más de lo que hicimos hoy día, este nuevo ensayo de Emre. Yo los saludo, las saludo, lean mucho, mucho. Les recomiendo un libro de Roberto Arlt, un argentino, Roberto A-R-L-T, que se llama Los 7 locos. Esa es mi recomendación de la semana. Así pues, me retiro. Nos vemos.